Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo especialmente a todos los que estáis allí, ahora mismo en Nueva York, en este encuentro dedicado al Padre Pío. Doy las gracias de una forma especial por haberme invitado a este encuentro. Especialmente doy un saludo muy fuerte y un agradecimiento especial al Padre Donald y a Sofía, que han hecho posible este encuentro. Pues yo quisiera hablaros de aquel que en mi vida la ha cambiado, que ha sido el Padre Pío de Pietrelcina. El Señor se ha servido de este santo para llevarme otra vez a Él, para llevarme otra vez a Jesús. Yo al Padre Pío le conocí gracias al Padre Pierino Galeone, un sacerdote de la diócesis de Taranto, que está todavía vivo y que fue discípulo de él y ha estado conviviendo con él durante 21 años. Y él es el que me llevó a Padre Pío, y Padre Pío ha sido el que me ha llevado a Jesús. Nosotros, fijaros que nosotros no idolatramos a los santos, nosotros veneramos a los santos, solo adoramos a un solo Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros al Padre Pío le veneramos, ¿por qué? Pues precisamente porque nos acerca a Jesús, nos lleva a Jesús. Y lo más bonito de todo esto es que todo lo que ha hecho el Señor en Padre Pío ha sido para una misión concreta, y es llevar a todas las almas a Él. Jesús, todo lo que ha permitido en la vida de Padre Pío ha sido para conquistar las almas, y que estas almas volvieran a Jesús, que es lo que hizo conmigo. El Padre Pío conquistó mi corazón y lo llevó hacia el Señor de nuevo, después de que en mi vida pues viviera varios episodios en los cuales pues, me separé de Jesús, ya siendo sacerdote, vivía como un funcionario, y gracias a que Padre Pío entró en mi vida, he empezado a vivir el ministerio de una forma totalmente nueva, totalmente distinta. Vivo el ministerio sacerdotal como un momento de entrega, de amor al Señor, vivo el ministerio con alegría, la cruz con alegría, la tentación, pues vivirla como un don de Dios para acercarme a Él. Es decir, Padre Pío nos enseña a vivir nuestra forma cristiana. Y para lo que nos tiene que servir. Si a nosotros Padre Pío no nos ayuda en nuestra vida cristiana, hay algo que no está funcionando, no estamos haciendo bien. ¿Por qué nos atrae Padre Pío? ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué atrae Padre Pío? Porque la espiritualidad del Padre Pío es una espiritualidad, efectivamente, para nosotros, para el siglo XXI, muy actual, pero ¿por qué atrae? Pues atrae principalmente por su amor a Dios, por su amor al Señor, por su amor a la Iglesia, por su amor a la cruz, por amor al sufrimiento. Las Escrituras nos hablan principalmente de que Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. Y eso es verdad, efectivamente. Jesús hace nuevo hasta el sufrimiento humano, y nos lo ha mostrado por medio de este santo, el santo de los estigmas, del Padre Pío. Por eso a nosotros nos atrae particularmente ese amor a Jesús tan pleno, tan dedicado, esa respuesta ante el sufrimiento humano. Por eso nosotros queremos seguirle, porque nos lleva a Jesús. Para que sepamos un poquito más acerca de quién es este santo Padre Pío de Pietrelcina, tenemos que decir que Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en un pequeño pueblo llamado Pietrelcina. Su padre se llamaban Horacio y María Josepa, eran agricultores, era una familia muy humilde, muy sencilla, era pobre, pero a pesar de ser pobre, Francisco dirá más adelante que a pesar de ser sencillos, humildes, con pocos recursos económicos, nunca carecieron de nada. Se llamó Francisco por San Francisco de Asís, y así fue como le pusieron el propio día del bautismo. Padre Pío ya desde muy pequeño, desde niño, fue un niño muy sensible, muy callado, diferente al resto, fue tímido, fue piadoso, pero sobre todo fue una persona muy espiritual. Pasaba muchas horas en la iglesia. De hecho, se ponía de acuerdo con el sacristán para abrir y cerrar la iglesia. Él se quedaba dentro rezando, el sacristán venía, cerraba. Era una persona enamorada del Señor. Decía la madre, y así no lo podemos saber por el proceso de beatificación y canonización, decía la madre, así nos lo han transmitido los testigos,
no cometía falta alguna, no tenía caprichos y siempre obedecía. Cuando él tenía 5 años, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús puso su mano sobre la cabeza de Francisco y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. Fijaros que ya desde muy pequeño hacía penitencias, realizaba obras penitenciales, solía dormir en el suelo teniendo pues como almohada unas piedras. Un día también se nos cuenta que la madre le pilló golpeándose la espalda y le preguntó, pero hijo, ¿por qué haces esto? Y el mismo Padre Pío respondió, yo debo golpearme como los judíos golpearon a Jesús haciéndole sangrar la espalda. Fijaros que ya desde el primer momento ese amor pleno a Jesús hacía que ya tuviera que hacer penitencias en reparación por todos los males, los pecados que los hombres habían cometido. También Padre Pío comienza desde muy pequeño a tener apariciones de la Santísima Virgen, del ángel custodio, como no, del demonio. El demonio se le aparecía constantemente, frecuentemente, y él pues no quería, odiaba el pecado, odiaba al demonio, ¿no? Él dirá, así lo recuerda en el epistolario primero, le digo a Jesús que no quiero cometer más pecados, pero si Él no sostiene mi debilidad, a la primera ocasión me mostraré tal y como he sido siempre. Si el Señor no me sostiene, volvería a caer, a cometer el pecado. Fijaros que toda su lucha, toda su vida será una lucha contra el pecado, una lucha contra el demonio que se le aparecerá de muchas formas, al igual que se le aparece en forma de Jesús, de forma que se aparece Jesús, la Virgen, el ángel custodio, en la vida de Padre Pío, también el demonio se manifestará y se aparecerá también de esta forma, ¿no? Padre Pío fue un chaval, un niño muy enfermizo, tuvo la llamada fiebre tifoidea, que esto en aquel entonces era una enfermedad mortal, ¿no? Y el pequeño Francisco se vio al borde de la muerte, tenía grandes dolores de cabeza, grandes soponcios, tenía problemas respiratorios, asmáticos, bronquitis, de tal forma que un día llegó hasta tener hasta 48 grados. Siendo todavía pequeño, su padre y él fueron al santuario de San Peregrino y allí se encontró a una madre con su hijo deformado que se lo estaba presentando al santo, diciéndole, si no le curas, tómalo, no lo quiero. Y entonces Francisco se puso a rezarle por su curación y la madre arrojándolo al niño al altar y tocando el altar, este niño queda sanado completamente. Aquí Padre Pío se dio cuenta de la fuerza que tenía de la oración y la intercesión de los santos. Él desde muy pequeño tuvo gran deseo de aprender, de tal forma que él aprendía por las noches, ¿no? Cuando los chicos estaban jugando, él quería estudiar. Y esto era pues porque la familia, al ser pobre, llamaron a algunos profesores, a algunos maestros que eran campesinos, que trabajaban en el campo. Y entonces el único tiempo que tenía era pues precisamente la tarde, ¿no? En un momento concreto se nos dice en los escritos que Padre Pío no quería estar con muchos de sus amigos porque eran personas que, como él decía, blasfemaban, decían palabras feas y que no le llevaban a Jesús. Fijaros que ya desde ese momento ya tenía esa cierta sensibilidad. Dice que eran blasfemos y groseros, ¿no? Y así se lo decía a su madre cuando le preguntaban acerca de sus amigos. Francesco siempre manifestó su deseo de ser religioso. Él quería ser religioso gracias a Fray Camilo, un pequeño fraile que él conoció. Lo que le llamó la atención a Padre Pío de este fraile fue la barba, ¿no? Y él dirá, yo quiero ser fraile como Fray Camilo, ¿no? Por las barbas. Él se quedó entusiasmado. La madre, cuando le dijo eso, le cogió la mano y le dijo, hijo mío, me rompes el corazón, pero en este momento no pienses en el dolor de tu madre. San Francisco te llama y vas.
Su padre tuvo que emigrar a Estados Unidos para buscar una mejor posibilidad económica que le permitiera pagar pues, los gastos de la educación de Francisco, ya que no tenía grandes fondos económicos, y entonces tuvo que hacer grandes sacrificios. Entró al seminario, y cuando entró al seminario tuvo unas visiones del Señor, donde él entendió cuál iba a ser su misión, una lucha constante contra el demonio. Él aparece en esta visión en un campo grande de batalla, en el cual en una parte se encuentran unos hombres radiantes, y en otro lado se encuentran unas bestias espantosas de color oscuro, ¿no? Y Jesús le dijo que tenía que enfrentarse a la bestia espantosa. Jesús le dijo que él no podía solo, y que él iba a estar con él en todo momento, ¿no? Y Francisco le dijo eso: te ruego que quedes conmigo, porque yo solo no puedo enfrentarme. Al final, en ese momento entró en un feroz combate, del cual salió victorioso, y Jesús desde ese momento también le hizo ver que siempre estaría a su lado. Toda su vida será una lucha constante contra el demonio. El 6 de enero de 1903, cuando él tiene 15 años, pues entra en la orden franciscana, recibe el hábito en forma de cruz y se pone como nombre Fray Pío de Pietrelcina. Él entra en una comunidad muy austera, donde hay muchos días de ayuno y de penitencia. Él dirá: soy feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Él en esta comunidad estuvo pues, durante 20 días alimentándose solamente y únicamente de la Eucaristía. Él meditaba con frecuencia la pasión de Cristo, recitaba jaculatorias que repetía constantemente, adoraba a Jesús sacramentado y rezaba frecuentemente ante la imagen de la Virgen. Por otro lado, también tenemos que decir que Padre Pío tenía un don, que era el don de las lágrimas. Un día un hermano nos cuenta que cuando se sienta a su lado en el coro, puso la mano encima de un pañuelo, y ese pañuelo estaba impregnado de agua, estaba lleno de las lágrimas, ¿no? Esto le solía suceder cuando él rezaba y cuando comulgaba, al igual que también lloraba por sus muchos pecados, según él. Imagínense, si él llora por sus pecados, nosotros cuanto más tenemos que llorar por los nuestros, ¿no? A los 2 años de entrar en el seminario, en 1905, experimenta por primera vez la bilocación. Él estaba rezando con otro fraile a las 11 de la noche, y en ese momento se encontró lejos, a sí mismo se encontró muy lejos, en una casa en la cual un padre se estaba muriendo y su hija misma nacía. Se le apareció la Virgen y le dijo que le encomendaba a esta criatura a sus cuidados. Y él le dijo: pero ¿cómo puede ser esto, madre, si yo todavía no soy sacerdote y no sé si llegaré? La Virgen le dijo: no dudes, será ella quien acuda a ti, la encontrarás en el Vaticano. Y después efectivamente se volvió a encontrar con ella en el Vaticano 18 años más tarde. Y fue un encuentro precioso, ¿no? Porque ella fue al Vaticano, quería confesarse, y no había en aquel momento, porque estaban cerrando, se encontró a un fraile que entraba en los confesionarios de una forma milagrosa, por así decirlo. Ya, como digo, el Vaticano estaba cerrando, salió y se confesó con Padre Pío. Luego se encontraron de nuevo en San Giovanni Rotondo, y el Padre Pío, dirigiéndose a ella, le dijo: yo a ti te conozco. Padre, si es la primera vez que vengo a San Giovanni, ¿cómo me puede conocer usted? Tú y yo ya nos conocíamos en San Pedro, en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y de ese momento ella le pidió a él ser hija espiritual. Hizo los votos perpetuos. El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Su padre estaba en América y fueron a su ordenación su madre y su hermano Miguel, junto con su esposa y sus 3 hermanas. Mientras tanto, él iba creciendo en santidad, pero también fue acechado por el demonio constantemente. Cada vez más su salud fracasaba y tenía que salir del convento y volver a su lugar nativo, a Pietrelcina. Cada vez que iba a Pietrelcina su salud mejoraba, pero cada vez que volvía al convento
su salud empeoraba, de tal forma que pasaba mucho tiempo en su lugar de origen, en Pietrelcina. Estando allí en Pietrelcina, en 1911, él le confiesa a su director espiritual llamado Benedetto de San Marcos in Lamis que él tiene en sus manos una mancha roja, acompañada de un intenso dolor. Incluso también debajo de los pies sentía ese dolor. Estos son los estigmas, los primeros estigmas que tiene, que no son todavía sangrientos, pero sí con mucho dolor. El padre Pío le pedía al Señor que se los quitara porque lo humillaba, le daba vergüenza. Y efectivamente, estos estigmas fueron invisibles hasta el año 1918, como veremos. Él permaneció durante 7 años en este pueblo natal, en Pietrelcina, por la enfermedad, donde tuvo grandes combates espirituales, grandes combates con el demonio, pero también tuvo éxtasis, que les duraba incluso hasta media hora. El demonio se le aparecía de forma de animales, de mujeres, bailando danzas impuras, se manifestaba, se aparecía en forma de la Virgen María, del Ángel Custodio, de San Francisco. Estuvo 7 años sufriendo toda su vida, pero concretamente esos 7 años fuera del convento, sufriendo estas apariciones diabólicas. Estos 7 años que estuvo fuera del convento no fueron fáciles tampoco para él, porque sus hermanos querían echarle de la orden, ya que pasaba mucho tiempo fuera. Entonces escribieron a la Congregación para la Vida Consagrada y pidieron la exclaustración del Padre Pío. Y resulta que esta congregación le dijo que efectivamente no iban a concederle ni indulto ni la exclaustración, ya que si el Padre Pío tenía que salir por motivos de salud, tendría que salir, y cuando volviera, volvía. Estuvo también en el servicio militar, el cual estuvo muy poco tiempo porque por la enfermedad, por la debilidad, pues tuvo que abandonarlo, y el 5 de agosto de 1918 tiene lo que se llama la transverberación, que él en su epistolario lo define y lo dice de una forma preciosa. Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes la noche del 5 de agosto, cuando de repente me asusté grandemente al ver con los ojos de mi mente a un visitante celestial que se apareció frente a mí. En su mano llevaba algo que parecía como una lanza larga, de hierro, con una punta muy aguda. Parecía que salía fuego de la punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi alma. Apenas pude quejarme y sentí cómo me moría. Le dije al muchacho que salía del confesionario, porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerza para continuar. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del 7 de agosto. Desde ese día siento una gran aflicción y una herida en mi alma que está siempre abierta y me causa agonía. Este es el hecho de la transverberación en el Padre Pío. Pero realmente lo que hizo famoso al Padre Pío y lo que más le hizo sufrir fueron los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado. Un mes después de recibir el traspaso del corazón, recordemos que primeramente fue los estigmas en 1910, después en 1918, el 20 de septiembre, recibe esta configuración, esta identificación con Cristo crucificado que le durarán unos 50 años. Él define la estigmatización de esta forma. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no me hubiera venido a sostener. El corazón sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Las 5 llagas, que es una en el costado, las 2 en las manos y las 2 en los pies. Más adelante se supo que había una sexta, una sexta llaga, la llaga del hombro. En el hombro tuvo una sexta llaga, en la cual era la llaga de la cruz, que un día Juan Pablo II le preguntó al Padre Pío: Padre, ¿cuál es la llaga que más le duele a usted? Y el Padre Pío le respondió: la del hombro.
porque es donde llevaba la cruz. Aquí comienza un momento para él muy duro, un momento de mucha vergüenza, de mucho sufrimiento, ¿no? Porque empieza, no voy a meterme mucho en el tema para poder entrar en la espiritualidad, pero donde empiezan a visitarle gente de todo el mundo, donde empiezan a visitarle médicos, investigadores, expertos, científicos, donde empiezan a venirles de Roma visitadores para investigar, donde empieza a haber acusaciones, por ejemplo el padre Gemelli, que le consideró como un neurótico y como que esos estigmas los produjo él, eso le produjo mucho sufrimiento, porque el Papa, cuando envió el decreto condenatorio, pues pensó mal, ¿no? Pensó en ese sentido que era un neurótico, hizo caso a los informes del cardenal del médico Gemelli, ¿no? Que es un fraile, era muy amigo del Santo Padre, y eso para él fue un sufrimiento pues bastante grande, ¿no? En esta intervención de la Santa Sede, de tal forma que uno de los decretos condenatorios le prohibió celebrar la misa públicamente, le prohibió tener confesión a la gente, de dirección espiritual, responder a cartas, un gran sufrimiento para él, ¿no? Él celebraba dentro del Sacellum, que es una pequeña capellita que está dentro del convento, y celebraba solamente con un hermano. Así pasó muchísimos años de su vida y él siempre callaba, obedecía y ofrecía su amor a la Iglesia, a pesar de que tenía que estar viviendo aislado constantemente. Después de este episodio, pues también hay que decir que mucha gente se enteró de que tenían pensado llevarse a Padre Pío, de trasladarle de convento, de tal forma que la gente se rebeló, ¿no? Y hicieron hasta guardias, patrullas nocturnas para que el fraile no saliera del convento. Estaban dispuestos incluso a llegar a las armas para que el Padre Pío no saliera de este convento. Fue operado de una hernia, la cual, como ya sabéis, fue operado dentro del convento, sin anestesia, de tal forma que se desmayó. No quería la anestesia porque no querían que le vieran los estigmas, que al final el médico que lo operó pues sí le vio los estigmas, ¿no? Muere su madre, mamá Pepa, el 5 de diciembre de 1928, perdón, muere el 3 de enero de 1929, la madre de Padre Pío. Esto fue un sufrimiento muy grande para él. Él lloraba muchísimo ese día y le preguntan un día al Padre Pío: Padre, ¿por qué llora usted si siempre nos ha dicho que el dolor era una expresión del amor? Y Padre Pío le responde: pues esto es exactamente, lágrimas de amor y muchas lágrimas de amor. El 9 de enero de 1940 se funda un hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento, donde estaba llamado este hospital a atender a todas las personas en el cuerpo y en el alma. Esa iba a ser su mayor misión. El Padre Pío lo dirá: este hospital no solamente tiene que estar destinado a la curación del cuerpo, sino también a la curación del alma, a ser alivio de aquellos que sufren, de llevar a Dios a aquellos que sufren. Y también aquí tuvo otro sufrimiento porque le acusaron de robar el dinero y los donativos que le estaban llegando de toda parte del mundo para el hospital, de tal forma que su herencia será dar este hospital a la Santa Sede para que la Santa Sede lo gestione. Terminamos más o menos esta historia así de una forma rápida con la muerte el 20 de septiembre de 1968, cuando el Padre Pío cumplía 50 años de la aparición de los estigmas. Él celebró la misa y los estigmas le habían desaparecido. El Padre Pino Galeone dice que esta desaparición no fue inmediata, no fue rápida, fue poco a poco, progresiva. Unos días antes empieza a curarse la herida de tal forma que ese día, el 20, ya le desaparecen plenamente esos estigmas sin dejar rastro alguno. Y el 23 de septiembre de 1968 muere el Padre Pío en un taburete, pronunciando con el rosario en mano constantemente Jesús María, Jesús María. Después de pedir visitar la ventana y ver las estrellas, después de renovar los votos, de pedir perdón, de confesarse y de pedir perdón a sus hermanos, el Padre Pío muere en un taburete con su rosario en la mano, y los médicos hicieron por recuperar su vida, pero fue imposible.
El Padre Pío vivió enamorado de Jesús y amando siempre a su madre, la Iglesia. Pero claro, todo esto que vivió y que hemos dicho de una forma muy rápida, todos los fenómenos naturales, sobrenaturales, todos los fenómenos místicos, las apariciones diabólicas, los sufrimientos en los que él callaba, en los que él amaba a la Iglesia por todos lados, por activa y por pasiva, de tal forma que él dirá, la Iglesia es madre incluso aun cuando pega, ¿no? Y él la amaba con todo el corazón. ¿De dónde venía todo este amor a la Iglesia? Pues evidentemente solo puede venir de una vida espiritual muy intensa, una vida espiritual plena, un amor al Señor plenamente, ¿no? Del cual se nos pide a nosotros que también le imitemos. Los santos son para que nosotros le imitemos, porque imitando a los santos estamos imitando al Señor, imitando a los santos estamos imitando el Evangelio, y el Evangelio es lo que a nosotros nos configura y nos va haciendo cada vez que seamos, que tengamos ese corazón de Cristo como muchas veces le pedimos. ¿Cómo era la espiritualidad? ¿Cómo es la espiritualidad del Padre Pío que a ti y a mí nos ayuda hoy? Pues fijaros, Padre Pío tenemos que aprender de él que era muy obediente a la palabra de Dios. Constantemente estaba leyendo la palabra de Dios. No solamente la escuchaba en misa, no se limitaba a escucharla solamente en misa, sino que la palabra de Dios para él era su pan de cada día. Todos los días la meditaba, la escuchaba, la rumiaba como María. María meditaba todas las cosas en el corazón, escuchamos, ¿no? Pues él constantemente la leía y se emocionaba. Él decía, ¿cómo no me voy a emocionar cuando es el mismo Dios quien habla a su criatura? Él cuando la leía obedecía y ponía en práctica todo lo que esta palabra le sugería, ¿no? Porque es verdad que la palabra de Dios para ti y para mí nos cambia, nos puede cambiar. Yo les decía que los hijos espirituales del Padre Pío y que seguimos los pasos del Padre Pío, eso tiene que cambiarnos la vida. No puede dejarnos de una forma indiferente. Porque si el Padre Pío no nos cambia la vida, pues algo, como os decía antes, no estamos haciendo bien, ¿no? Por tanto, esta palabra de Dios es una palabra que transforma, porque es viva y es eficaz. Y tú y yo tenemos que vivir como San Francisco, vivir la palabra de Dios sin glosas, sin comentarios, de una forma plena, porque la palabra de Dios te puede sanar, te puede cambiar la vida. Mira San Agustín, puede sanar las heridas más profundas de tu corazón. La palabra de Dios es la regla de vida de todo cristiano. Léela, medítala y ponla en práctica con las obras. No nos limitemos simplemente a escucharla, sino a ponerla en práctica, interiorizarla. Que nos vayamos configurando cada vez más con Cristo, que lleguemos a pensar como Cristo piensa, que amemos como Cristo ama, que miremos como Cristo mira, que abracemos como Cristo abraza. Eso poco a poco lo va consiguiendo esta palabra de Dios. ¿Y dónde podemos interiorizar, dónde podemos meditar esa palabra de Dios? En la oración. En la oración que tiene un poder inmenso. Nosotros cuando rezamos, decía un santo, no me acuerdo quién fue, que podemos cambiar la voluntad de Dios con nuestra oración. Y que la oración puede sanar, la oración puede cambiar el corazón. La oración no es solo el hombre que habla con Dios, sino que Dios habla con el hombre. Y el hombre se dirige a él con un grito desde el corazón. El Padre Pío dirá más adelante, yo solamente soy un fraile que reza. Nunca se le recuerda al Padre Pío sin rezar. Y es que él entiende la necesidad de la oración. De hecho, forma los grupos de oración. Los grupos de oración, que vosotros conocéis muy bien, son grupos que surgen con una necesidad. Y es la necesidad de orar y de estar con el Señor. Los grupos de oración no es una cosa más, un añadido en nuestra vida, sino que es un camino de santidad para ti y para mí. Los que pertenecemos a los grupos de oración son grupos que nos tienen que llevar a la santidad. Esa santidad que nos pide la Iglesia, esa santidad que Jesús nos pide y que Dios nos pide. Ser santos. Ser santos es vivir como vivió Cristo, amar como amó Cristo, pensar como pensó Cristo, vivir siempre y en todo momento unido a Él. Se pasaba muchas horas delante de la Eucaristía Padre Pío. Era un enamorado, luego veremos la Eucaristía, pero vivía completamente delante del sagrario, del tabernáculo. Lo que habéis estado en San Giovanni Rotondo, en el coro, sentado ahí contemplando el sagrario, pasando largas horas, cuando él estaba en el Sacellum, donde celebraba la misa que hemos visto. Ese lugar para mí, que lo he visitado, es un lugar precioso donde se dan tres cosas: Padre Pío que sufre, Padre Pío que llora, Padre Pío que reza, y Padre Pío donde es consolado. Jesús consuela, Jesús nos puede consolar ciertamente.
En esta oración es donde el Padre Pío se ofrecía como víctima de salvación por las almas. Y nos invita a ti y a mí a la oración. Tenemos que rezar, queridos hermanos. Cuanto más cerca de Dios estamos en la oración, más lejos del mundo estamos. Cuanto más cerca del mundo estamos, más lejos de Dios estamos. Y Jesús, la oración nos separa del mundo. Es como una escoba, impide que toquemos la basura, recoge la basura del corazón y la echa fuera. Y hace que nos enamoremos cada vez más de Él. La oración ablanda el corazón. Muchas veces tenemos el corazón duro del pecado, porque muchas veces no queremos salir de nuestro propio pecado, nos gusta el pecado. Y tenemos que pedirle al Señor que en la oración de cada día amolde nuestro corazón, lo ablande de verdad, y podamos amarle de verdad con un corazón sincero, con un corazón pleno, que quite la dureza de nuestro corazón, nuestros rencores, nuestros miedos, nuestros odios, nuestros resentimientos, nuestros pecados que hacen que caigamos en los vicios, en las inclinaciones. La oración puede sanar las heridas de verdad y nos da fuerza para que caminemos. Tenemos que dejar la formalidad e ir a la oración por amor, amar al Señor, amarle de verdad. ¿Qué ocurre? Que el demonio va a hacer que poco a poco todo esto vaya desapareciendo, porque va a poner en nuestra vida la pereza, va a poner delante de nosotros pues muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Es que tengo muchas cosas que hacer, es que no puedo ir a misa, es que no puedo rezar, es que el demonio, que quiere apartarnos, quiere quitarnos las gracias sobrenaturales. Lo que el demonio no tolera es que recemos el rosario. Y nos damos cuenta que la oración es importante para nuestro camino de santificación. Él dirá, dice de forma muy natural, ¿no? La meditación tiene que ser cotidiana. El momento para rezar, por la mañana, al principio de la jornada, porque el espíritu está menos distraído y mucho más fresco. Por la noche, después de rezar la corona, es decir, hay que rezar el rosario. Por la mañana nos preparamos para el combate y por la noche para purificar nuestra alma de todo apego terrenal que hayamos podido adquirir. El lugar mejor, el sagrario, porque es la presencia real del amigo. Dice, pero también se puede hacer en la habitación, él rezará cuando está enfermo. Lecturas espirituales, meditar la pasión de Cristo, el Via Crucis, él dirá, mi único libro es el crucifijo, los ejercicios de piedad, el rosario, la coronilla de la misericordia, el ayuno, la dirección espiritual, la confesión, la comunión frecuente. Esto lo veremos, ¿no? Padre Pío dirá acerca de la vida de oración varios pensamientos que son muy bonitos. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios. Reza, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará nuestra oración. Yo solo quiero ser un fraile que reza. Un día le dicen a Padre Pío, Padre, rece por mí. Y le dice el Padre Pío, sí, no te preocupes, yo rezo por ti, pero tú también tienes que rezar por ti. Qué importante es esto, queridos hermanos. Nosotros nos conocemos muy bien. Nosotros necesitamos del Señor constantemente. Necesitamos ponernos en sus manos porque necesitamos ser santos y tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Y solamente podemos acudir al Señor y decirle, Señor, solo tú puedes ayudarnos. Somos impotentes. Solamente tú puedes hacer nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Eres tú quien puedes dar la vida plena. Esto lo hacemos en la oración. El Padre Pío era un rosario viviente. Otra cosa importante, rezaba el rosario con frecuencia, porque tenía un amor apasionado a la Virgen María, era su mamita del cielo, su Madre Celeste. El rosario es una oración muy sencilla, fijaros los pastorcitos de Fátima, lo rezaban de una forma muy delicada, de una forma enamorada de la Virgen, de una forma filial de hijos, porque el rosario es el arma contra el demonio. Tú estás tentado, reza el rosario, vencerás al demonio. Nosotros tenemos que rezar el rosario como lo hacía Padre Pío, no como un vago afecto, sino como una realidad, no un sentimiento pasajero, sino amar a la Virgen como madre y como confidente. Por eso él rezaba frecuentemente, muchas veces, entre 15, 20, 30 rosarios enteros, los 3 misterios, ¿no? Esas 30 veces, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Los luminosos no, porque en aquel entonces no existían, ¿no? Pero el Padre Pío rezaba frecuentemente, era constantemente su rosario en la mano.
de noche, de día rezaba el rosario. El rosario es una oración evangélica que cada pétalo, cada bolita nos acerca a la Virgen, nos va acercando al cielo. Por eso un día le dice Padre Pirino al Padre Pío: Padre, cuando rezo el rosario tengo sueño, pero me esfuerzo por no dormirme. Y el Padre Pío le responde: ese es el rosario más bello, porque donde hay más esfuerzo hay más amor. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a acudir a la Virgen María como madre, no como un vago afecto. Acudir a ella cuando estemos en momentos de dificultad, de tentación, de sufrimiento. Él decía: yo salgo corriendo a la Virgen y le pongo en las manos mis problemas a la Virgen, porque ella se los presenta a su hijo. Una madre no se cansa nunca de esperar, una madre no se cansa de escuchar a sus hijos. ¿Cómo una madre no va a decir a su hijo lo que ha recibido? Igual, no por formalidad, sino por amor. El rosario, el amor a la Virgen. En Pietrelcina hay una puerta donde Padre Pío, cada vez que pasaba, hacía una oración a la Virgen. Y siempre pasaba, ¿no? Y a mí, cuando estuve en Pietrelcina, me recordó y me hacía pensar, ¿no? Y así lo intento hacer yo. Cada vez que paso por una imagen de la Virgen, decirle algún piropo, ¿no? Es la puerta que da acceso al barrio donde nació el Padre Pío. Y qué bonito, ¿no? El poder hablar a la Virgen en cualquier momento. Por otro lado, hablamos también de la Eucaristía, una forma muy bella que tenía el Padre Pío de vivirla. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, es el sacramento del amor que ha sido instituido por Jesús, donde Él se nos da en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. La Iglesia vive de la Eucaristía y vive para la Eucaristía, y el sacerdote está para la Eucaristía. La Eucaristía es ese encuentro de Dios con el hombre, es ese pan vivo que ha bajado del cielo para quedarse con nosotros, para alimentar nuestras vidas. Yo me creo realmente que en ese pedazo de pan está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. ¿Cómo me acerco yo a esa Eucaristía? La Eucaristía es el gran medio para permanecer en el camino de santidad, de perfección. La Eucaristía puede cambiar tu vida, porque es Cristo que entra a tu corazón, te cristifica. No puede no cambiarte, te cambia, si tú le recibes con un corazón bien dispuesto. Qué suerte tenemos los cristianos de recibir a Jesús en el corazón. Es ese Jesús, el mismo Jesús, quien entra en el corazón, que nos da el consuelo, nos da la paz, nos transforma, nos da vida. El centro de la jornada de Padre Pío era la Eucaristía, y de ahí salía el resto de todas las actividades que realizaba. Al igual que el mundo no puede vivir sin el sol, el mundo tampoco puede vivir sin Eucaristía. Decía Padre Pío, toda su jornada era levantarse muy temprano para rezar y prepararse para la Eucaristía, que la celebraba. Un día le preguntan: Padre, ¿qué debo leer en su Santa Misa? Y él dirá: todo el Calvario. Le vuelven a preguntar: dígame todo lo que se sufre celebrando la Santa Misa. Y el Padre Pío le responde: todo lo que sufrió Jesús en su pasión. De otro modo lo sufro también yo, en la medida que le es posible a una criatura humana. Queridos hermanos, en cada Eucaristía se hace presente el Viernes Santo. Se hace presente porque en cada misa en un sacrificio incruento se hace carne Jesús, se inmola, se entrega por ti, por mi salvación, por mi redención. Se levantaba todas las mañanas, como decía el Padre Pío, a las 3:30 para rezar, y se preparaba para celebrar todos los días la misa, acompañado de los religiosos. La misa duraba horas y horas y horas, de tal forma que si alguno miraba el reloj, el Padre Pío le decía: en el Calvario no hay horarios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en las iglesias cansados, deseando que termine el sacerdote la misa, o estamos mirando porque el reloj, porque el sacerdote se ha pasado un poco más? En el Calvario no hay tiempos. El Padre Pío celebraba la misa como si fuera su única misa, su última misa y su primera misa. Su cuerpo transfiguraba cuando decía su rostro transfiguraba cuando decía las palabras de la consagración: tomad y comed, tomad y bebed. La Eucaristía del Padre Pío cambió la historia de muchísimas personas, cambió el corazón de muchísimas personas, muchísimas.
Por ejemplo, la conversión de muchos muchachos protestantes. Si nos creyéramos realmente que la Eucaristía es Jesús, muchas veces no acudiríamos como acudimos y viviríamos la misa con atención, con devoción, no como decía el Padre Pío a los sacerdotes, sois verdaderos carniceros, ¿no?, con la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo que cristifica, es quien nos da verdaderamente la vida. ¿Sabéis qué es lo que sucede en la comunión? En la comunión es que las dos almas, la de Jesús y la nuestra, se funden en un solo cuerpo. Es como una vela, cuando juntas dos velas, se funden formando una sola. El Padre Pío hablaba de tres cosas en la Eucaristía. Primero, la comunión frecuente. Segundo, la comunión espiritual. Y tercero, la adoración eucarística. Voy a leer solamente los textos para no alargarme mucho. Mientras que todos los días puedas recibir a Jesús sacramentado, debes considerarte afortunado. Durante el día, cuando no puedas hacer otra cosa, llama a Jesús en el medio de tus preocupaciones, con gemidos resignados de tu alma, y Él vendrá, quedará siempre unido al alma por medio de su gracia y su santo amor. Vuela con tu espíritu hacia el tabernáculo. Cuando no puedas llegar con tu cuerpo, y desahoga allí tus deseos más ardientes. Habla, reza, abraza el dialecto de las almas mejor aún que si lo pudieras recibir sacramentalmente. La comunión frecuente. El Padre Pío recomendaba acudir a misa diariamente a sus hijos espirituales. En la carta del 26 de enero de 1919 dice: «Me pides si es útil y buena cosa aplicar por los vivos el santo sacrificio de la misa. Respondo, sí, utilísimo y santísima cosa es aplicar el santísimo sacrificio de la misa, mientras se es peregrino sobre esta tierra, y nos ayudará a hacer vivir santamente, y a extinguir las deudas contraídas con la justicia divina, y a rendirse siempre más benigno al dulcísimo Señor». Al igual Él hace unas recomendaciones para la misa, que para nosotros, y vais a ver por qué, es muy útil. Asistiendo a la misa, estate pendiente de alzarte, en el arrodillarte, en el ponerte sentado. Debes cumplir devotamente estos actos de devoción. Sé modesto en las miradas, no gires la cabeza de aquí para allá para ver quién entra y quién sale. No reír por reverencia en lugar santo y también para los que están cerca de ti. Si rezas en común, pronuncia las palabras de la oración, haz bien las pausas y no adelantarte nunca. Aquí vemos el amor y el cuidado de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces estamos en misa distraídos, viendo a ver quién es el que entra por la puerta? Tenemos que esforzarnos en ir a misa con un corazón limpio, un corazón bien dispuesto. De la otra forma sería un sacrilegio. Nosotros queremos ser santos, y para ser santos necesitamos alimentarnos cada día de la Eucaristía, que nos va a perfeccionar en el amor, nos va a perfeccionar en la fe, nos va a dar la gracia de la santidad, y nos va a ayudar a llevar las cruces de cada día. Por otro lado, también nos habla de la comunión espiritual, como hemos escuchado. Un alma que es eucarística necesita constantemente recibir al Señor, pero es verdad que siempre no es posible recibir al Señor. Para eso el Padre Pío dice que está la comunión espiritual. Es un medio para vivificar la intimidad con Dios. Puede servirse en cualquier momento y que sustituye la comunión sacramental. Padre Pío decía en una carta el 10 de julio de 1917: «No te inquietes cuando no puedes meditar, no puedes comunicarte y no puedes atender a todas las prácticas devotas. Busca en este tiempo suplir diversamente manteniéndote unida al Señor con una voluntad amorosa, con las oraciones jaculatorias y con las comuniones espirituales». Por otro lado, hablaba Padre Pío de la adoración eucarística. Qué importante es la adoración eucarística. Ponerte delante de Jesús Eucaristía. Yo le miro, Él me mira. Y por la mirada, esa mirada que penetra en el corazón, lo transforma, lo cambia, lo enamora, lo llena de Dios. En una carta del 25 de julio de 1915. Entra en la iglesia en silencio y con gran respeto, teniéndote indigno de ponerte delante de la majestad del Señor. Apenas estés delante de Dios sacramentado, haz devotamente la genuflexión. Encontrando el puesto, arrodíllate y rinde a Jesús sacramentado el tributo de tu oración y de tu adoración. Pasaba muchas horas delante del sagrario, contemplando a su Señor. ¿Cuántas veces no le tenemos que pedir al Señor: Señor, danos ojos para ver, y
corazón para entender, ojos para ver. Concédeme un corazón, con unos ojos nuevos, unos ojos limpios, unos ojos puros. La purificación de los ojos, el apego del afecto del corazón a Jesús Eucaristía, solo puede suceder en la oración, en la contemplación, contemplar cara a cara al Señor. Y si tú quieres salir del pecado, dedica horas a rezar. No puede faltar nunca en nuestra vida la adoración eucarística. Por otro lado, vamos a hablar en este momento del sacramento de la confesión. Es un sacramento precioso que está muy mal entendido muchas veces. Él era el mártir de la confesión. Él era el mártir que dedicaba muchísimas horas, como él dirá, a desatar de los lazos de Satanás a las personas. Él dirá que los hombres son los que tienen más pecados que las mujeres, por eso dedicará más tiempo a los hombres. Antiguamente se confesaban por separado, en confesionarios distintos. Entonces, fijaros que había tanta gente que acudía a la confesión con Padre Pío, que había esta gente que tenía que estar guardando el paso, ¿no? Para que hubiera seguridad y que hubiera orden en estas filas. Para mí, especialmente, la confesión es un sacramento que me ha transformado, me ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque recibir el abrazo de Dios es recibir el consuelo y la paz. Saber que Jesús te ha perdonado tus pecados, que tus pecados ya no tienen fuerza en ti, porque Jesús los ha redimido, los ha sacado. Es el mayor regalo que podemos recibir tú y yo. Para mí la confesión antes era simplemente limpiarme por encima para poder comulgar en gracia. Y eso es utilizar el sacramento, no es recibir el sacramento. El sacramento de la penitencia es recibirlo, implica ir con propósito de enmienda, y con propósito de no querer, de odiar el pecado, de detestar el pecado y no querer cometerlo de nuevo. ¿Cuántas veces no nos presentamos al Señor con otra actitud del corazón? Uno tiene que presentarse al Señor con el propósito de jamás querer ofenderle, con arrepentimiento sincero, dolor de haber ofendido a Dios y de haber merecido el infierno. Ese es el arrepentimiento cristiano, dolor profundo de haber ofendido a Dios y querer ir a la confesión pues para pedirle perdón con un corazón humilde, sencillo. Porque nosotros no creemos en un Dios rencoroso que está todo el día apuntando el delito. Nosotros creemos en un Dios de misericordia, en un Dios de perdón, que no nos trata como merecen nuestros pecados. En la misericordia Jesús se nos entrega de nuevo, se nos da a nosotros que hemos perdido la gracia. Por eso, si tú quieres que tus confesiones sean válidas, acércate a la confesión, sí, pero acércate con arrepentimiento, con propósito de enmienda, después de haber hecho un examen de conciencia en condiciones. No tengas miedo en decirle al sacerdote tus pecados, sé claro con ellos. No es lo mismo decir, he faltado a la caridad, que decir, he pegado una paliza a una persona. Sé explícito, no tengas miedo, no tengas vergüenza, porque el Señor sana lo que se dice, lo que se manifiesta, y tú puedes sanar tu corazón y puedes recibir el perdón de verdad cuando te presentas delante del sacerdote, delante de Jesús, en espíritu y en verdad. Padre Pío, como os digo, le acusaron, le pusieron hasta micrófonos en el confesionario y en la habitación, en la celda número 5, ¿no? para ver cómo era su doctrina, cómo era su moral. Pero esta confesión transformaba la vida. ¿Por qué era severo Padre Pío con los que confesaban? Porque muchos de ellos no querían cambiar la actitud del corazón. Muchos de ellos no querían cambiar, no querían convertirse, no querían cambiar de vida. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Ponemos una vela a Dios y otra al demonio. Sí, vamos a confesarnos porque queremos al Señor, queremos alimentarnos de su Eucaristía, queremos comulgar, pero no queremos cambiar la vida. Todavía estamos atados a esos vicios, a esas inclinaciones, a esas adicciones, a esos pecados que nos aseguran la felicidad, pero que luego nos dejan vacío. Claro. ¿Por qué acudes tú a confesarte? Pregúntatelo tú que me estás escuchando. ¿Por qué te presentas a la confesión? ¿Quieres realmente enamorarte del Señor? ¿Quieres cambiar tu vida? El Padre Pío era tierno con aquel que quería cambiar la vida. No con el pecado, con la persona. Pero cuando iban a ir solamente a ver el espectáculo de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se daba cuenta y saltaba. Yo creo que muchas veces hemos perdido el sentido del pecado. Nos hemos acostumbrado al pecado. Nos hemos acostumbrado a que, otro más, luego me confieso. Y nos damos cuenta que la confesión sana, la confesión impulsa, la confesión perdona, la confesión enamora. Cuando se vive bien,
Yo es que la experiencia que tengo con mi confesión es preciosa. Poder manifestar lo que es uno en espíritu y en verdad, sin miedo. Y así uno recibe la alegría, el sacramento, recibe la paz, el consuelo. El yugo se hace llevadero, se hace ligero. La confesión es válida cuando hay arrepentimiento y propósito de enmienda. Yo te pregunto, ¿por qué te confiesas? ¿Has hecho alguna vez una confesión bien hecha, sin ocultar absolutamente nada, sin tener miedo a decir la realidad de tu vida? Eso lo decía Padre Pío. No tengo ningún momento libre, ningún momento libre. Dice, todo lo dedico a desatar a mis hermanos de los lazos de Satanás. Qué cosa más bonita, ¿no? Eso es lo que él dirá más adelante. Por eso él dedica largas horas en el sacramento. No todo vale, queridos hermanos, en esta vida. No, Dios me perdona, es misericordioso, sí, pero no es tonto, Dios no es tonto. Y para que perdone se tienen que dar esos propósitos, el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Por eso preguntémonos por qué nos confesamos, qué es lo que pretendemos con nuestra confesión. Otra de las cosas que me gustaría hablar aquí es de la vida pasada. No tengamos nunca miedo de la vida pasada. La vida pasada es una historia de salvación. Lo que podemos hoy es gracias a nuestra vida pasada. La vida pasada nos atormenta a todos, los pecados de nuestra infancia, de nuestra juventud, los cargos de conciencia. Pero eso no es arrepentimiento. El cargo de conciencia pone el centro en uno mismo. El arrepentimiento pone el centro en el Señor. Señor, perdóname porque te he ofendido, porque te he dejado de lado, porque he preferido a otros antes que a ti. La vida pasada que no nos machaque, es para aprender a lo que no queremos y a ponerlo todo en manos de Dios que me ama, que me quiere. Por eso cuando tengas miedo de la vida pasada, no tengas miedo, dale gracias por ella a Dios. Gracias, Señor, porque sí, efectivamente ha sido una vida de pecado, pero es una vida que ha sido tocada por ti. Tú me has elegido sabiendo cómo soy, porque tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, conoces mi camino y mi descanso. Efectivamente. Otra de las cosas que caracteriza al Padre Pío es el sufrimiento y la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es la síntesis de todo sufrimiento humano. Tú y yo sufrimos, y sufrimos constantemente. Si no es por nuestros pecados, es por nuestra familia. Si no es por nuestra familia, es por nuestros amigos, por nuestra propia forma de ser, por las enfermedades psicológicas, por las enfermedades morales. Sufrimos constantemente. Y ese sufrimiento lo podemos vivir con resignación activa o pasiva, es decir, Señor, pues no me queda otra, pues si tengo que sufrir, pues sufro, hoy me ha tocado a mí, me va a tocar a Él. Esa es la resignación mala. La resignación buena es, si se puede decir así, es que yo acepto lo que Jesús quiere para mí hoy porque yo le quiero. Señor, si tú quieres que pase por esta cruz, perfecto, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud de todo cristiano, que cuando venga la cruz, cuando venga el sufrimiento, la cruz como síntesis de todo sufrimiento humano, que no lo dejemos de lado, que no nos apartemos de él, sino que la queramos, que la amemos, que nos enamoremos de la cruz, que esa cruz la aceptemos, la abracemos y la ofrezcamos. La acepte porque la quiere Jesús para mí. La quiere Jesús para mí y quiere esta concreta, no otra. Porque muchas veces decimos, no, ojalá yo tuviera este pecado o tuviera esta enfermedad, a mí me gustaría, no. La que a mí me va a salvar no es la que yo elija, la cruz que yo elija, sino la cruz que el Señor quiere para mí. Acéptala, dile al Señor que te ayude a aceptarla cada día. No tengas miedo de aceptar la cruz. Que sufres, claro que sufres. El sufrimiento es muy bueno para purificarnos, para darnos vida. Es la forma que tenemos, queridos hermanos, en la cruz, el sufrimiento humano, de unirnos a Jesús en la cruz, de identificarnos con Él. Por eso le podemos decir, Señor, ensancha tu madero, ensancha tu corona, para que donde estás tú esté yo también. Para que donde estés tú en ese madero pueda subir yo también a la cruz. Qué bonita es la cruz, porque la cruz nos une a Jesús. Es lo que tú y yo le podemos ofrecer, nuestra cruz de cada día. La abrazo, la acepto porque viene de Dios y la ofrezco porque es un don que Él me regala. Al igual que tú me regalas tu sufrimiento y con ello me das vida, yo este sufrimiento que tengo en mi corazón lo pongo en tus manos. Te lo doy porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú haces nuevas todas las cosas y puedes hacer que yo esto lo viva con
con inmensa alegría. ¿Uno puede vivir el sufrimiento y ser alegre, ser feliz? Sí, sí. Podemos vivir la cruz y ser felices de verdad. Porque la alegría es un estado, no es un sentimiento. Y uno puede estar sufriendo lo más duro y en su corazón vivir la paz y la serenidad sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios. Por muy duro que sea ese sufrimiento, sal corriendo, levántate y abraza la cruz. Enamórate del Señor. Enamórate de esa cruz y pídele el consuelo, pídele la paz. Padre Pío vivía con alegría esa cruz. Hay muchos pensamientos preciosos sobre la cruz, ¿no? Fijaros que él constantemente vivió muchísimas persecuciones por parte de sus enemigos, por parte de la Iglesia, las acusaciones de que había robado donativos en el hospital, la humillación, el sufrimiento de los estigmas. Pero él decía por obediencia, si él lo ha querido, yo por obediencia lo asumo. El Señor le dijo a Padre Pío, en la cruz es donde se aprende a amar. En el sufrimiento es donde aprendemos a amar. Porque claro, para muchos el sufrimiento, la cruz, ha sido una separación de Dios. Para nosotros no puede ser una separación de Dios. No puede ser una separación de Dios. Nos tiene que acercar cada vez más a Dios. Por eso dirá el Papa que Padre Pío es el crucifijo, es el icono del crucificado. El icono del crucificado. Ese sufrimiento humano que para todo el mundo es algo negativo, tiene consecuencias negativas por su propia palabra, pero para nosotros es orgullo acompañar a Jesús en el sufrimiento. Es lo más grande que tenemos nosotros, los hijos espirituales del Padre Pío. El sufrimiento, dice Padre Pío, no es un castigo, sino amor, un amor muy delicado. Un amor muy delicado, tanto tiempo de enfermedad como Él lo ofreció cada día, cada momento, en cada circunstancia. Os ha destinado a gran santidad y por ello os ha sometido a cruces no comunes y todavía os someterá a más. Pero este sufrimiento, estas cruces nos purifican, nos acercan más a Dios, nos identifican con Él en la cruz. Y fijaros que cuando uno sufre, siente el consuelo en la cruz, si sabe vivirlo bien, si se acerca. Porque ¿sabéis quién estaba a los pies de la cruz? A los pies de la cruz estaba María, su madre. Quiere decir que a los pies de nuestra cruz también está María, nuestra madre. Podemos acudir a los dos, tanto a uno como a otro, que ambos nos darán el consuelo, la salud y la paz. Eso es lo más bello y lo más bonito. El sufrimiento no es un castigo, sino es amor. Amor. Pero es verdad que en estos momentos es cuando la tentación más viene. La tentación que viene del demonio, que viene del mundo, que viene del yo, del propio ego, va a hacer que muchas veces nos apartemos de Dios, quiere que nos apartemos de Dios. Y va a empezar a sugerir cosas por medio del yo, de la humanidad, del resentimiento, de la autocompasión, del victimismo. Fíjate lo que estás sufriendo, cómo te acercas a Dios, no te das cuenta que Él no te está ayudando, que Él no te va a ayudar nunca. El demonio quiere que nos apartemos constantemente de Dios. El demonio nos va a tentar siempre, para quitarnos la oración, para quitarnos el rosario. Nos va a presentar la vida pasada en la frente, en la mente, para que nos haga entrar en sufrimiento, en dolor, y queramos abandonar todo. El demonio es como un perro encadenado. Si uno se mantiene a distancia de él, no será mordido. ¿Cómo nos mantendremos a distancia de él? Con la oración, con la Eucaristía, con la confesión, con el rosario. Y por último, algo especial en la espiritualidad del Padre Pío, que se convirtió en cireneo. ¿El cireneo quién es? Es aquel que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Ese es el cireneo. Y estamos llamados, los hijos espirituales del Padre Pío, a ser cireneos silenciosos. Es decir, ayudar a los otros a llevar la cruz de cada día, a llevar el Evangelio al sufrimiento humano. Que vean, que la gente vea, que el sufrimiento humano tiene un sentido. Que cuando sufran o cuando estén en un momento de dificultad, porque se te pondrán delante gente, que tú puedas hablarles de ese Evangelio que te ha cambiado la vida, de ese Evangelio que te ha dado vida, de ese Jesús que está vivo en medio de nosotros y que se nos ha revelado también por medio de Padre Pío. Nos ha dado su palabra. Y Padre Pío ayudó a tanta gente a llevar la cruz, a ser ese cireneo silencioso. Nosotros, queridos hermanos, es como el Evangelio de la Samaritana. Si bebes del agua que yo te daré, te convertirás en un surtidor de agua. Pues tú y yo tenemos que beber alimentados de la fuente.
La fuente es Jesucristo, vivo, resucitado y presente en medio de nosotros, que quiere darnos vida. Es una vida espiritual, una vida nueva. No es una vida física que me vaya a tocar el dinero, me va a dar dinero, no. Es una vida espiritual. Te va a dar plenitud en la vida, te va a hacer feliz. Padre Pío nos atrae por eso, por su forma de vivir la cruz. Nos atrae por su forma de amar al Señor, de vivir el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen. Queridos hermanos, desde aquí, desde España, desde los siervos del sufrimiento, os agradecemos mucho este encuentro que hemos tenido por medio de estos medios de comunicación. Os pedimos que recéis por nosotros, de esta comunidad aquí en Madrid, y que sobre todo que vivamos la espiritualidad del Padre Pío, que es una espiritualidad muy presente para el siglo XXI. Nosotros no seguimos al Padre Pío por los milagros o por lo sobrenatural, que sí, que lo tiene, efectivamente, y nos ayuda, pero nosotros le seguimos porque nos lleva a Jesús, porque tiene una espiritualidad que corresponde con lo que nuestro corazón humano desea. Muchas gracias y buenas tardes.